Video patrocinado por Winfox. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy les traigo un video diferente. Como ven en el título, he encontrado el tutorial definitivo de Twinmotion. Así como lo oyen, Winfox se ha puesto en contacto conmigo para proporcionarles este curso o tutorial de Twinmotion. Y no solo este curso, también para mostrarles todo el repertorio de tutoriales que trae esta página, el cual no es poco. Pero dirán, Arki, ¿qué diferencia hay entre ver este tutorial en específico con los tutoriales que tú haces o que normalmente se ven en YouTube? Bien, pues la gran diferencia que desde un principio podemos ver es que obviamente este tutorial es de pago, pero no se preocupen, quédense hasta el final del video y les enseñaré algo bien jugosón. Las demás diferencias te las voy a enseñar a continuación y vas a ver que te van a convencer. La primera razón por la que yo pagaría este módico precio es porque el que dicta este tutorial no es más ni menos que Pavel Rimsa, un apasionado por la visualización arquitectónica y que ahora mismo domina el programa al 100%. Si no me creen, ahora mismo estás viendo unos de los mejores videos de él. Así que en la descripción les dejaré el link de su canal de YouTube para que lo sigan. Pavel Rimsa no es cualquier persona. Él, con sus maravillosos renders, ha logrado ganar concursos que el propio Epic Games ha realizado. Y de hecho, el render que vemos al iniciar el programa es obra de él. Así que esta primera razón es fuerte, muchachos. Por esta misma razón, yo quedé alucinado. Por fin pude encontrar un tutorial detallado del mismísimo Pavel Rimsa. Bien, ya dentro del tutorial, chicos, sencillamente y en una sola frase, vamos a poder aprender de todo. Pavel Rimsa nos explica detenidamente todos los pasos que podemos llevar para crear un render exterior en Twinmotion hiperrealista, desde la búsqueda de inspiración de la idea hasta cómo hacer la postproducción de imágenes y videos. Y a lo largo de este video vamos a poder ver cómo fue modelado todos los environment o el terreno del escenario, cuáles son los modelos que él descarga para la ambientación. También nos explica detalladamente todas las herramientas del programa, nos da los mejores tips de puesta en escena con filtros, enfoques, objetos de importancia, etc. Soluciona todos los problemas que tenemos frente a la iluminación y a la composición de un escenario exterior. Este, chicos, es un punto muy importante. Aunque todo el tutorial esté en inglés, Pavel Rimsa habla del idioma de una forma tranquila y fácil de entender. Así que si no entiendes demasiado el inglés como yo, podrás ver entero todo este curso y entenderlo a la perfección. Por último, y lo más importante, es que este gran especialista nos muestra sus mejores secretos en este curso. En lo personal, siempre me he preguntado, ¿pero cómo logra este señor estos renders tan impresionantes? Yo quiero hacer lo mismo. Por eso mismo, gente, les traigo este video, para que entren a Winfox y vean todo lo que esta página nos ofrece a los amantes del CG, VFX o la visualización arquitectónica. Además de esto, dentro de Winfox tenemos una gran variedad de catálogos, todos estos especialmente para diseñadores, animadores, productores cinematográficos y productores de videojuegos. Tienes la posibilidad de aprender cualquier programa que te guste, siempre y cuando te guste el tema de dibujo y de modelado 3D. Podrás aprender a utilizar Maya, Unreal Engine, Photoshop, Cinema 4D, 3D Max, entre una cantidad inmensa de programas. Así que, chicos, si eres uno de esos amantes de la visualización arquitectónica, te invito a que entres a Winfox y te animes a tomar esta gran oportunidad. Y si utilizas el código que te dejaré en la descripción, podrás obtener un gran descuento por tu compra. Así que, ¿a qué esperas? Nos vemos en un próximo video. ¡Adiósito!